Entonces, lo primero es que el bautismo no corresponde al nuevo pacto, primero. ¿Por qué el bautismo no corresponde al nuevo pacto? Porque las liturgias, recuerde lo que se dice de las liturgias, ofrendas, abluciones, todo eso, dice que ese es un sistema caduco que está pronto a desaparecer. Así lo narra el libro de Hebreos en el capítulo 9. Entonces, el bautismo es anterior al nuevo pacto, pero hay algunos casos excepcionales como el bautismo del carcelero de Filipos, siendo tal vez en cuanto a Pablo el único registro de una persona que Pablo mismo bautizó. Pero recuerde que Pablo mismo bautizaba, o en ese caso que nos habla allí, por cuestión de los judíos que vivían en esa ciudad, como testimonio a los judíos, ¿ya? En el caso, pastor, de Felipe y el eunuco. Ajá, otro caso. Entonces, en el caso de Felipe y el eunuco, dice que lo bautiza a causa de lo que el eunuco entiende, mas no porque Felipe le impone la liturgia. El bautismo hace parte de la liturgia, por así llamarlo, ¿no? Liturgia o práctica que antecedió el entendimiento y que antecede, Oscar, el entendimiento de estar sumergido en Cristo. Ahora bien, no hay que conflictuarse con ello en términos de que se satanice el bautismo. Se sataniza es de decir, pues que hable mal del bautismo. Hay que saber llevar la cosa porque hay personas, Oscar, que todavía no adquieren el entendimiento. Entonces, déjeme explicarle aquí en esta presentación y vamos enlazando algunas cosas. Lo primero, entonces, esa palabra regeneración se asocia al bautismo porque el bautismo se asocia a un cambio de naturaleza fundamentado en la recepción, en escuchar el mensaje del Evangelio del Reino. Entonces, el nuevo nacimiento es regeneración, obviamente, o cambio de naturaleza. Entonces, ahí viene esa palabra que usted ya la tenía ahí, que la ha investigado. Esta, palingenesis o palingenesia. Ya es una palabra compuesta, palin de nuevo y génesis nacimiento, un nuevo nacimiento. Entonces aquí habla de que es el acto de nacer de nuevo, es un milagro que se da en la vida de quien acepta el mensaje del reino de Dios. No puede darse de otra manera. El nuevo nacimiento nos hace partícipes de la vida y naturaleza divinas, vida, zoe y naturaleza divina. Entonces el bautismo en sus primeras etapas surgió como una práctica de Juan el Bautista que era esenio. Recuerde que los esenios como rito de iniciación sumergían a la gente en agua, pero de pronto en la historia o en los registros históricos que usted ve, los esenios eran la gente que vivía como fuera de las ciudades, eran gente estudiosa de las profecías, eran gente que tenía un entendimiento de los tiempos y de las dimensiones proféticas de lo que Dios había de cumplir, pero ellos no estaban de acuerdo con muchas de las liturgias, pues, religiosas en su momento. Por eso es que usted ve allí que aparece Juan el Bautista predicando en el desierto. Juan el Bautista no se asocia a ningún grupo religioso de los que había en el momento, ni a los fariseos, ni publicanos, ni nada de eso. Entonces, la otra parte importante que decir, Oscar, es que en cuanto a los términos de lo que se inicia a practicar en la iglesia o por los primeros apóstoles y los primeros discípulos, recuerde que muchas de esas cosas se hacían por guardar el testimonio ante los judíos. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee, un ejemplo de eso es cuando leemos a Santiago. Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Entonces, ¿eso qué es? Uno dice, pero eso está escrito en el nuevo pacto, pastor. No, no está escrito en el nuevo pacto. Esa es una práctica religiosa judía que Santiago escribe para no contrariar pues a los judíos, porque recuerde que esa mentalidad de Sanedrín estaba aún en muchas de las colonias de la diáspora judía.
Cuando el evangelio llegó a muchas partes, a los primeros que se les predicaba el evangelio, Oscar, era a los judíos. Muchos de esos judíos rechazaban el evangelio, lo que pasaba a permitir que el evangelio se anunciara a otras personas, como a los, pues a los extranjeros que estaban en esa ciudad. Caso Éfeso, caso la mujer esta Lida, Cornelio mismo, cuando Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, etcétera. El caso del etíope, del, sí, no era un etíope, un funcionario del gobierno etíope. Dice la Biblia que Felipe en este caso estaba caminando o andaba de camino y lo que vemos allí es que en un carruaje, en una caravana, dice la Biblia, y el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a ese carruaje, a esa caravana. Y yo creo, amados, recuerde que este era un funcionario del gobierno. Lo que usted ve allí en el relato cuando uno lo lee es que está el eunuco y va en un carruaje y ya, no, pero este era un funcionario, eso era una caravana, Oscar. Entonces, por testimonio a la gente que iba en la caravana, porque a veces se ha perdido mucho el contexto de ciertos relatos para entender por qué se hicieron ciertas cosas y por qué se aprobaron en algún momento ciertas prácticas, como en el caso del bautismo de eunuco, funcionario de la reina Candace. Él se bautiza como testimonio a los que iban con él en esa caravana. Por eso Felipe lo bautiza, porque en su momento el testimonio de aceptar el mensaje era el bautismo, Oscar. Por eso Juan el Bautista predicaba y los que creían y aceptaban en el mensaje de Juan el Bautista, ¿qué hacían? Consagraban su vida o vendían su vida al mensaje. El bautismo tenía ese poder litúrgico. Yo me comprometo, me bautizo en el mensaje que he escuchado. Entonces, esa fue una práctica como, digamos, un rito de iniciación, el bautismo. ¿Me hice entender? Sí, sí, señor. Hasta ahí perfecto. Una pregunta, pastor. Ajá. Eh, ¿Decir nuevo pacto comienza desde algún libro, desde alguna fecha? No, ¿O por es qué? difícil determinar el inicio del nuevo pacto porque el nuevo pacto primero fue el acto en el que Dios cambió la estructura de existencia del universo. Eso no se puede determinar salvo porque miramos la resurrección de Cristo. Hasta allí, no más. Después de que Cristo resucita, ¿qué pasó? Se impartió el espíritu del resucitado a todo el universo. ¿Cuándo sucedió eso? Pues difícil, ¿no? Diríamos, ¿cuándo? El primer día de la semana resucitó Jesús, pero ¿de cuál semana, de qué año, de qué fecha? Pues ahí hay aproximaciones, ¿no, Oscar? ¿Puede Pero decir lo del Pentecostés también? Sí, como, bueno, Pentecostés sí es un rito judío y tiene fechas. Determinar el nuevo pacto con fechas es complicado, pero sí podemos como acercarnos un poco, ¿no? sí, no, no tanto Acercarse como un fechas, poquito. ¿no? Sino como decir la iniciación de un libro, Hechos, por ejemplo, ¿sí? O algún Ya, suceso, ya. sí, sí, a eso me refiero. Ah, Porque sí, o está sea, sí se mezclado, puede determinar, claro, se puede determinar y se puede uno acercar a esos eventos asociados a la inauguración, al establecimiento, pues, de estas verdades. Recuerde que cuando hablamos de nuevo pacto, esencialmente y fundamentalmente hablamos de que la verdad de Dios que estuvo en Cristo y que cuando Cristo resucitó esa verdad única, absoluta de Dios, pasó a sustentar, estructurar el universo mismo. Por eso, dentro de ese término universo, la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué significa? Todo el universo respondió nuevamente al diseño del nuevo hombre, de Jesucristo resucitado. Cuando vemos la vida de Jesús de Nazaret interactuando con el mundo, con las cosas físicas, multiplicando, orando, haciendo que aún la muerte dé reversa, lo que estamos viendo son progresiones, amado, progresiones de expresión del gobierno de Dios. Cuando Cristo resucitó, ya todo eso quedó impartido a la iglesia. Todo, por eso dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hablando de que todo poderío, todo dominio, toda majestad se lo entregó a él.
Y por eso el nuevo nacimiento nos hace a nosotros compatibles, no solo para recibir ese poder, sino el nuevo nacimiento nos hace compatibles para expresar, recibir y expresar ese poder. ¿Por qué se asocia el nuevo nacimiento al bautismo? Que eso es una cuestión eminentemente litúrgico-religiosa histórica. Se asocia porque tenemos un versículo como el del etíope, que no se entiende el contexto. El etíope se bautiza en ese río por testimonio a los que iban en la caravana con él. Y Pablo bautiza al carcelero de Filipos. Recuerde que en Filipenses, a los filipenses fueron unos de los primeros a los que Pablo predicó. Entonces, como estamos diciendo que parte de la liturgia judía era aceptar un mensaje mediante un rito de iniciación, antes era la circuncisión, y fue una cosa que Pedro seguía practicando y enseñando. Y por eso cuando viene a los Gálatas, no sabemos si hasta circuncidaría este Pedro a algunos de los Gálatas, lo cual encendió en ira a Pablo, diciéndole, ¿cómo se te ocurre venir a circuncidar la gente, hacerlos regresar cuando eso ya se había desinstalado? Ellos ni bautismo quieren y tú vienes a circuncidarlos. Entonces, hay liturgias, Oscar, que en su momento hicieron parte del rito de iniciación por causa de los judíos. ¿Sí? ¿Me Sí, hice pastor, entender? y ¿Mm? sí, cuando usted habla de ese Mateo 28, ¿no? Que Mateo es 28. el mensaje de la orden, según la iglesia del día de hoy, que se debe cumplir, ir por todo el mundo y bautizar, ¿sí? Entonces, si se lo entiende de esa manera, pastor, que es un rito que iba a tener una finalización, esa es la pregunta, o sea, la iglesia se quedó ahí, como Ya. punto central de tener A lo literal, adeptos, se fueron a lo literal. eso. Entonces, ¿cómo decir ahí, bueno, si esa fue la orden del Señor, la palabra bautizar, claro, es que bautizar no es bautizar, decía el apóstol Basilio Patiño, ¿no? Con No, respecto a es ese, sumergir. ajá, Bautizar es rociarlo completamente, que quede cubierto, eso es bautizar. ajá. Y en este caso, por ejemplo, claro, o sea, claro, ahí llegó a mi mente esto, o sea, lo que dice el apóstol Basilio, bautizar no es meternos en el agua, pues, No, es ahí, que ¿no? quede cubierto, es que quede totalmente cubierto. Eso es bautizar. Ajá, sí la escucho la pastora. Ajá. Entonces, ¿qué le digo a mi pastor? Bueno, y cuando habla ya de, Pablo es el que dice que juntamente con él fuimos resucitados y Bautizados en su muerte y bautizados, resucitados. Eso es tremendo. Ese eso, versículo, amado, tiene una contundencia. Recuerde que bautizados en su muerte es que nosotros nos sumergimos en la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Qué significa? Toda nuestra existencia ya murió, para que toda nuestra existencia resucitara con Él. Es que no estamos nosotros muertos y vivos por partes. Ese es un problema de entendimiento del alma, que parece que nuestra alma todavía está fragmentada en entendimiento. Entonces hay cosas que parece que uno entiende y otras cosas no entiende porque hay una fragmentación en nuestra alma, está como hecha pedazos todavía y estamos rejuntando los pedazos para volver a armar y cuando ya tengamos una visión más clara de ello, entonces poder entender que ya estamos sumergidos en Cristo. El problema no es negar ese hecho contundente, que nosotros estamos vivos y sumergidos en Cristo. El problema es que el alma todavía no entiende, no acepta, no reconoce y por lo tanto no administra desde esa verdad la vida. Entonces, por eso hablamos de que bautizar es, mire, lo que hacía Juan el Bautista, ¿qué era? Los bautizaba en el agua, en el río Jordán. ¿Qué significa? Quedaban sumergidos en una sustancia que se llama agua. Cuando decimos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¿En qué bájale? ¿En qué nos bautizamos nosotros? Nos bautizamos en Cristo, que es sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Cristo es evangelio. ¿Ya? Como Cristo es la sustancia del Evangelio, ¿en qué nos sumergimos? En la sustancia que es el Evangelio. Y una vez sumergidos en la sustancia del Evangelio, ¿de qué quedamos revestidos? Pues del Evangelio de Cristo. Si decimos, bueno, eso en cuanto al bautismo sumergido en agua, diríamos,
Y sumergido en aceite, igual, cuando alguien se sumerge en aceite, ¿de qué queda revestido? De aceite. Si alguien se sumerge en, ¿qué otra sustancia podríamos decir? A ver, en cualquier sustancia, amado, que alguien se refunda, se sumerja completamente y sale totalmente cubierto de esa sustancia. Por eso el bautismo se asocia a estar sumergido en Cristo, salido después de esa sustancia que en Cristo, yo quedo impregnado totalmente de Cristo. ¿Me hice entender? Sí, perfecto, pastor. Ujú. Entonces, note esta presentación. Razones por las cuales necesitamos cambio de naturaleza. Aquí hay dos, con un sustento bíblico, obviamente. Sin embargo, Oscar, estos referentes bíblicos, pues no son los únicos, no hay otros, seguramente usted va a poder encontrar unos más precisos. Pero para este caso yo saqué estos dos, uno del Viejo Testamento y uno del Nuevo. Dice, primero necesitamos cambiar de naturaleza porque Dios imparte un espíritu nuevo porque nuestra vida humana se corrompió y se hizo maligna. Ahí está, engañoso es el corazón. ¿Qué significa que engañoso es el corazón? Que la configuración de entendimiento de toda nuestra existencia, de toda nuestra alma, está mal. Entonces eso hizo necesario que nosotros aceptáramos que Dios impartió su vida en nosotros a través del nuevo nacimiento, no del bautismo. Espéreme un momentico, Oscar. Sí, sí. No, no, no. Se le, ¿eh? ¿Se escucha bien? No, se le fue el audio. ¿Ahí me escucha? No, se fue, se escucha muy bajito. Lo que miramos ahí en esa parte del nuevo nacimiento explicado es porque el alma no puede ser compatible con el Evangelio a menos que sea de la misma sustancia del Evangelio. Hay un principio en química, no sé si usted se acuerde, eh, en química hay sustancias que son absolutas, o sea, no están mezcladas, son puras, diríamos. El agua no es una sustancia absoluta, el agua es un compuesto. Eh, el Evangelio es la sustancia pura de lo que Dios es en el tiempo y en el espacio. Dios, manifestado en tiempo y espacio, se convirtió en el Evangelio. Nuestra alma vive en el tiempo y en el espacio, pero nuestra alma necesita adquirir la sustancia del Evangelio, la cual es Dios. Por eso es que el nuevo nacimiento es un reseteo, un reinicio para nuestra alma. Por eso ahí dice Colosenses 3:4, mire, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, eso está hablando del nuevo nacimiento como un reinicio de nuestra existencia y obviamente de la configuración de nuestra alma compatible hoy con todo lo que Dios quiere hacer y manifestar. Bueno, ¿me entendió? Sí, sí, señor, perfecto, hasta ahí está. Aquí hay un versículo que se ha tomado, que es muy famoso, por cierto, ese pasaje, donde están Jesús y Nicodemo. Recuerda que dice, ahí Jesús le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento, nunca del bautismo. Sin embargo, la mala praxis asoció este versículo al bautismo, cuando aquí nunca hablaron de bautismo. Mire, Jesús le dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Entonces Jesús asocia nacer de nuevo a un sentido, la vista, pero no está hablando obviamente ahí en términos naturales ni biológicos del cuerpo. Está hablando que nuestra alma sin el nuevo nacimiento está ciega. Por eso está ciega de todo lo que es de Dios. Entonces, primero, cuando hablamos de nacer de nuevo, hablamos de la regeneración o del engendramiento. Segundo, Jesús no estaba hablándole a un solo hombre. O sea, por eso Jesús dice el que naciere. Jesús estaba hablándole a toda la humanidad, el que naciere. Y tercer punto importante, el nuevo nacimiento es un suceso.
único. No es un proceso, por eso es nacer de agua y del espíritu. Es un suceso único. Muy bien. Entonces, aquí vienen estos cuatro punticos acerca de la regeneración, lo que implica. Implica primero un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando, habiendo oído y creído el mensaje del reino, recibe a Jesucristo como Rey y Salvador. En ese momento, el alma es impartida de la sustancia que es Cristo. Segundo, esa persona que acepta y recibe este mensaje, pues pasa del dominio del pecado, del dominio de ese espíritu, del pecado y del espíritu de este mundo que está bajo el maligno, bueno, todo lo que ya sabemos, pasa a ser gobernado por el Espíritu de Cristo. Inicia un crecimiento espiritual entonces allí en ese momento. Pastor, una cosita, Sí. ¿sí? De pronto esto puede ayudar, ¿no? En hablar, o sea, ¿cómo fue que este hombre Nicodemo nació de nuevo? ¿Sí? Es que esa palabra palingenesia que usted nombra, ¿sí? Ujú. Que es, está lo mismo que está aquí, ¿no? Se utiliza la regeneración espiritual, involucrando, pues, primero la comunicación de una vida nueva, que es el Evangelio, y siendo, dice aquí, dos poderes activos para producirla. Primero, la palabra de verdad y segundo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuándo fue que Nicodemo nació? ¿Sí? Entonces, nació cuando recibió esta palabra, porque es que al recibir esta palabra, que es el Evangelio, le sucedió a toda persona la primera parte del nuevo nacimiento. Por ejemplo, lo asociamos a Nicodemo, también lo asociamos a la mujer samaritana, Ya, lo venga, le asociamos a... explico. ¿Sí? Está bien lo que usted dice, solo hay que separar dos momentos, Oscar. Ajá. Antes del nuevo nacimiento antecede el engendramiento. Nadie puede nacer de nuevo si no es engendrado. Entonces, Eso, esa parte, es, ah, porque los que son entonces, engendrados de Dios no son claro, engendrados de claro, carne y sangre. A ver, exactamente. Entonces, Nicodemo fue engendrado cuando él va donde Jesús, acepta el mensaje, recibe el testimonio de Jesús. Nicodemo es engendrado, pero no nace de nuevo, sino hasta que testifica públicamente cuando pidió el cuerpo de Jesús con José de Arimatea para enterrarlo como rey. Ahí nació de nuevo. a ver, esa parte sí. Porque hay un testimonio Ajá. visible. Recuerde que cuando un niño nace, se lo ve. O sea, no es que nace un niño y ¿dónde está? No, nació viento y otro día aparecerá. No, cuando un niño nace, se lo ve. Nació y se lo ve, sale. Cuando está dentro engendrado, no se lo ve, está creciendo. Entonces, toda persona que nace de nuevo tiene dos momentos, el momento en que es engendrado por el Evangelio y el momento en que ese engendramiento se hace visible. Por eso el apóstol Pablo les decía, ustedes han abortado a Cristo, o sea, hablando de que hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, ya se engendró Cristo, pero cuando había que mostrarlo, pues el apóstol Pablo decía, no, se abortó este proceso del nuevo nacimiento. Ustedes ya están engendrados en Cristo, ¿qué les falta para mostrarlo? Ahí es donde él dice, hijitos, vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, no había nuevo nacimiento allí, no había. Creo que es O a los sea, Gálatas, creo, no recuerdo si a los ajá. Gálatas o a los Corintios es que les dice. O sea, ¿cómo sucede el engendramiento, pastor? A través de la palabra. Cuando se escucha la palabra del Evangelio del Reino, la palabra engendra la naturaleza de Cristo. Recuerde que la palabra contiene el esperma de Dios, el genoma espiritual. Esa palabra, ese genoma viene y habita en mi alma, cohabita en mi alma, y ahí se engendra Cristo. Una vez que se engendra Cristo en mi alma, Cristo va creciendo hasta que yo nazco de nuevo, cuando Cristo se vuelve un testimonio visible en mi vida. Entonces podemos dar testimonio de que nació de nuevo. Ya. Si no, Ujú. antes de eso todo es oculto, como como la levadura, amado. Lo que está, sí ha escuchado los devocionales, ¿no? De la levadura. Sí, sí, señor. Está Ujú. oculto, está oculto. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo es leudado. Cuando todo es leudado, se saca visible. Lo mismo acá, lo mismo. Poniéndolo en el tema, claro, en el tema de la mujer samaritana, por ejemplo. Sí, Por ejemplo, la mujer samaritana recibe, al principio no recibe la palabra, no recibe nada, pero luego ella dice, cuando ella acepta a Jesús, cuando ella recibe a Jesús,
que le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí al pozo a sacar agua. En ese momento usted se da cuenta que ella cambia su actitud de rebelde a aceptar la palabra, a aceptar a Jesús, pero no nació de nuevo sino hasta que fue a la ciudad y trajo a toda la gente a los pies a presentarles a Jesús. Ahí nació de nuevo ella, porque el primer proceso es el engendramiento. Ella fue engendrada en la palabra y luego esa palabra tuvo que traer a vida la actitud de la naturaleza de Cristo en ella, que es por eso vemos esos dos momentos. Ujú. Eso sí, no, está poderosísimo para comprender, pues, El como nuevo dices, de una manera nacimiento, progresiva, claro. claro. Es que nadie puede nacer de nuevo si Dios no lo engendra, Oscar. ¿Y cómo engendra Dios? Impartiendo su naturaleza. ¿Y cómo Dios imparte su naturaleza? A través de un genoma. ¿Y dónde está el genoma? En el Evangelio. El Evangelio es el esperma de Dios. Ya, por eso es que dice Pablo que desde el lírico hasta, bueno, no recuerdo dónde ha engendrado, ¿no? A Cristo. Ajá, ahí ¿Sí? está. Eso es un discurso magistral de Pablo, sí, señor. Sí, pastor, transportando esta verdad a la iglesia del día de hoy, está bien decir, bueno, en la iglesia cristiana hoy en día se manifiesta el Espíritu Santo, que es el otro componente del nacimiento de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice ahí, ¿no? Y las dos fuerzas activas, el Evangelio y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en la iglesia del día de hoy, pastor, la Ujú. que vivimos, la que de donde salimos, donde se manifestaba pues el Espíritu Santo, digámoslo así, pero jamás hubo un nacimiento de nuevo. ¿Por qué? Porque no hubo un engendramiento, ¿verdad? Entonces, Ya, como no hubo el evangelio, que es el que trae el esperma, como dice usted, la claro. gente no puede nacer de nuevo. No, no es posible. No es posible. Porque primero, el que imparte la palabra, el que imparte debe haber experimentado el nuevo nacimiento. Porque si el que imparte la palabra no ha nacido de nuevo, no tiene la naturaleza. Eso, Recuerde que desde ahí, nosotros predicamos desde una naturaleza que nos habita. Si esa naturaleza no hizo un efecto en mí de nuevo nacimiento, ¿qué estaba impartiendo? ¿Qué naturaleza? Ha por sido eso el el mensaje, ¿no? por eso el apóstol Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios, decía Pablo. Ya, Sí, perfecto, pastor. ¿Puede volver a la diapositiva? Está, ya, gracias. Qué pena, pero está listo. muy, Es que, bueno, esta diapositiva yo se la mando ahora, ya, pero con lo que he gracias. dicho, usted ya la puede usar y manejar mejor. Mire, aquí está lo de Nicodemo. Y a Nicodemo Jesús le habla de las tres medidas de harina. Primero le dice, aquí están las tres medidas. Primero, de cierto te digo que el que no nace no puede ver. Ver, primero, el primer ámbito del alma, la visión. Recuerde que cuando el pecado entró, lo primero que se alteró fue la visión. Los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, la visión. Segundo, luego le dice Jesús a Nicodemo, si no naces de agua y del espíritu, no podrás entrar, hablando de tiempo, espacio, de físico, de vida biológica. Y tercero y por último le dice, el viento sopla de donde quiere, mas oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ser guiado en el Espíritu. Tres niveles de manifestación de de la armonía, de la unidad con el Espíritu de Cristo. Por eso es que en la medida de levadura, las tres medidas fueron escondidas, separadas, hasta que todo fue leudado. Cuando todo fue leudado, se sacaron las tres medidas y se hizo una sola masa. ¿Ve? Entonces, luego de eso, de lo de Nicodemo, podemos ver aquí, la persona pues pasa del dominio del dominio del pecado al dominio del reino. Luego, el nuevo nacimiento es indispensable para ver o comprender el reino, sino para ver, entrar y ser guiado dentro de ese reino. La figura de un segundo nacimiento te da a entender que el cambio debe ser tan radical que en la práctica sea un nuevo nacimiento. Aquí hay algunos versículos, como le digo, por ejemplo, este versículo, ahí hay algunos resaltados míos para que usted los tenga en cuenta. A ver, ¿qué más? Aquí hay otra, pues, ¿por qué? ¿Por qué el nuevo nacimiento es vida? Porque
anterior al nuevo nacimiento hay muerte. Por eso el pecado es separación o muerte. Aquí está desde Génesis 2:17, bueno, lo que pasó al principio. Nosotros también en algún momento de la vida comenzamos a pecar, Romanos 3:23, todos sin excepción, por cuanto todos pecaron, o sea, todos murieron. Al igual todos nosotros estábamos muertos espiritualmente, bueno, eso ya lo sabemos. La muerte del espíritu del hombre tomó como consecuencia la degeneración del alma y esta a su vez afectó el cuerpo. Ahí están las tres medidas nuevamente, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, aquí tiene como para mirar. Usted puede mirar, Oscar, la presentación y yo voy a estar aquí en la computadora trabajando y si alguna cosa me pregunta por WhatsApp. Mire, los frutos del nuevo nacimiento están aquí. Los frutos del nuevo nacimiento, o sea, lo que es visible. Por eso el fruto es visible. Mire. Y listo, esa es toda la presentación, amado. Hasta allí, hasta los frutos del nuevo nacimiento. ¿Se la mando por WhatsApp? Sí, por favor, pastor. Una pregunta. Sí. Usted manda eso. ¿Nacer de nuevo es el fruto visible de que una persona muestra a Cristo? Porque si Ajá. no lo muestra, Que fue entonces no ha engendrada en nacido. Cristo. Sí, que fue engendrada en Cristo, claro. Tiene que tener testimonio. Si fue engendrado en Cristo, tiene que tener testimonio de ese engendramiento, de ese ADN, de esa sustancia que se mezcló y se hizo una con su alma. ¿Cuál es esa sustancia? El Evangelio, Cristo, el espíritu del resucitado, el espíritu de resurrección. Tomándolo en ejemplos, pastor. La mujer samaritana nació de nuevo cuando Sí, trajo el pueblo, señor. ¿verdad? Claro, cuando El, trajo. el Ajá. carcelero de Filipo nació de nuevo cuando Cuando, fue a la casa. cuando los llevó a la casa y se bautizó con toda su familia. Ya, sí, como para tomar un ejemplo. O Sí, sea, todos los nacidos de nuevo producieron un un algo. testimonio visible, un algo, un fruto. Por ejemplo, el carcelero de Filipo, el fruto no fue que él se bautizó, el fruto fue la unidad en su familia, porque dice con toda su familia. El fruto fue la unidad, Ya. Solamente que el bautizo fue un protocolo, un digámoslo. protocolo religioso por causa de los judíos que vivían en Filipos. Eso. Entonces, pastor, el bautismo en agua es por el testimonio ante los demás. Sí, Eso es lo pero, que nos faltaría, ¿sí? ajá, sí, pero es irrelevante en realidad, porque cuando la persona entiende que está sumergido en Cristo, el sumergirse en agua es irrelevante. ¿Qué es más, Cristo o el agua? Claro, o sea, es como decir, una liturgia que hay que hacerse por los demás y bueno, Eso, por causa de los demás, pero sí se amerita. Yo, por ejemplo, hace años no bautizo a nadie. Y cuando me han pedido que bautice, yo agarro a alguien y le digo, ve, andate al río y bautizalo. Yo ni voy para no aprobar eso, porque eso no es. ¿Ve? Entonces, hay que ir desinstalando del entendimiento de la gente ese apego tan fuerte que hay de que el bautismo hace algo, de que el bautismo sirve para algo. En realidad no sirve para nada, porque ya estamos, si usted está sumergido en Cristo, es irrelevante bautizarse. Eso es lo que hay que ya, enseñarle a la gente. En esos términos, Oscar, mire, si usted está sumergido en Cristo, nació de nuevo en Cristo, tiene nueva vida en Cristo, al agua, a un río, a una piscina es irrelevante porque usted ya está bautizado, ya su espíritu, alma y cuerpo están en Cristo. No, pastor, que por causa de que mi mamá o que mi familia, entonces, pues, pero le digo, usted no se meta en eso, ponga a alguien, para que no digan, por eso dice la Biblia y Pablo y el Señor Jesús. Pablo dice, le doy gracias al Señor de que a nadie bautizado, sino nombra como a dos o tres. Y la Biblia dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Ve? sí, señor. Ahí pues como es un rudimento también, ¿no? Es un rudimento. El bautismo es un rudimento también. Ahora, pastor, bueno, un ejemplo. Si se bautizaría alguien, ahí están como los requisitos que debe tener. Por ejemplo, lo que tengo, o sea, fue un problema bien grande en la iglesia, ah, que no se podía bautizar a alguien que estaba en unión libre, ¿se acuerda? Que primero Ah, no tenía se que bautizaba a casarse. alguien porque decíamos que estaba en fornicación, claro, entonces no se lo bautizaba. Pero como ahora el bautismo en agua es irrelevante, entonces no. Si está en unión libre, pues hay que procurar que se casen.
Claro, claro, Porque eso, recuerde que el matrimonio no es liturgia. El matrimonio en una pareja de personas nacidos de nuevo, hijos de Dios, es el reflejo, el testimonio de la unión de Cristo y la iglesia. Ahí sí. ¿Usted ha entendido la unión de Cristo con la iglesia? ¿Usted sabe que está unido a Cristo, hermano? Sí, claro, pastor, yo estoy unido a Cristo. ¿Por qué no se casa? Como está casado con Cristo, ahora denos testimonio y cásese con su esposa. claro, podemos. Ah, listo. Así, sencillito, sin tanto complique. Entonces dice, usted se arrepintió, hermano, ¿qué le parece la palabra? No, pastor, estoy feliz, ahora se me iluminó el entendimiento, gloria a Dios, hablo en lenguas, aleluya. No, yo sé que mi alma está unida a Cristo. No, 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 qué maravilla. Ah, bueno, cásese para que nos dé testimonio de lo que está entendiendo. Se va a acabar la llamada, Oscar. Entra otra vez al mismo enlace, ¿vale? Bueno, señor, Sí, ya. ¿Qué parte grabamos? lo que dijo, pues, Ah, bueno, sí, estaba diciendo que sin el engendramiento espiritual, esto es, sin que el Evangelio, que es la sustancia incorruptible de Dios eterna, se una a mi alma, no puede haber engendramiento. Entonces, porque Dios hizo que su, su sustancia, lo que es Él, se manifestara en el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo es el unigénito. Esa es una palabra precisa. Unigénito, el único con el gen. O sea, el único con el esperma. Y primogénito, el primero con el gen. El primero con la naturaleza. Ese es un entendimiento espiritual que viene y se une a mi alma porque mi alma es la única sustancia compatible con Dios y con lo que Dios está edificando en todo el universo. No hay nada ni nadie en el universo que sea compatible con Dios sino el alma. Entonces, por eso entendemos que el Evangelio lo que hace es regenerar, regenetizar, una reingeniería total del alma para que el alma sea compatible con Dios. ujú, poderoso. Listo, amado, ahí le grabé esos minutitos. Entonces ahorita le mando el audio, que ahorita le mando el video para que Y lo eso, tenga allí. con ese ya voy sacando todo lo que se necesita, ajá, para hablar de la Eso, relación. Si me listo, lo amado. manda, pues se lo agradecería a los. Claro, ya uno este video con el anterior, ya lo uno y ya se lo mando así cortito para que lo tenga. Bueno, señor, le agradezco muchísimo. Voy a estar aquí, a ver. Bueno, amado, ya nos hablamos entonces. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, paso, gracias.